Madrastra y papá se fueron de vacaciones con su hija, burlándose de mí mientras se iban. Eres solo un gorrón que pretende que esta casa es suya. Así que me aseguré de que nunca volvieran a pisar mi hogar. Eres solo un gorrón que pretende que esta casa es tuya. La voz aguda de Vanessa se escuchó desde el vestíbulo mientras arrastraba su maleta de diseñador hacia la puerta principal. Tal vez cuando regresemos, finalmente hayas encontrado tu propio lugar. Mi padre asintió con la cabeza, sin molestarse en mirarme a los ojos. Hemos sido más que generosos dejándote quedarte aquí sin pagar alquiler. La mayoría de los padres habrían echado a sus hijos adultos a estas alturas. Me quedé congelada en la puerta de la cocina, mi café matutino enfriándose en mis manos temblorosas. Esta es mi casa, dije en voz baja. Mamá me la dejó a mí. ¿Lo sabes? Vanessa puso los ojos en blanco dramáticamente. Aquí vamos de nuevo con esa fantasía. Díselo, Frank. La mandíbula de mi padre se tensó. Tu madre quería que todos viviéramos aquí como una familia, no que te enseñorearas de nosotros como una princesa. Legalmente, todavía soy. Legalmente que, papá, lo desafié, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Agarró el asa de su maleta. Vamos a perder nuestro vuelo. Cassie ya está esperando en el coche. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándome sola en el silencio resonante de la casa victoriana que mi madre había restaurado con amor antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Me llamo Samra Wells. Tengo 24 años y, a pesar de lo que creen mi padre y mi madrastra, soy la propietaria legal de esta casa en los suburbios de Filadelfia. Mi madre se aseguró de eso, colocando la propiedad en un fideicomiso conmigo como beneficiaria después de su muerte. Lo que quiero es simple, respeto por los deseos de mi madre y reconocimiento de mi legítima propiedad. En mi camino se interponen mi padre, que convenientemente ha olvidado los términos del fideicomiso, y Vanessa, mi madrastra desde hace 3 años, que me trata como a una invitada no deseada. Respiré hondo y caminé hacia el gran ventanal, viendo cómo su coche retrocedía por el camino de entrada. Mi hermanastra, Cassie, de 16 años, estaba sentada en el asiento trasero, con la cara iluminada por la pantalla de su teléfono. Se dirigían a las Bahamas por 10 días, unas vacaciones familiares de las que yo había sido excluida deliberadamente. Cuando su coche desapareció a la vuelta de la esquina, sentí una mezcla familiar de dolor e ira creciendo en mi pecho. Había tolerado su comportamiento despectivo durante años, diciéndome a mí misma que era lo que mamá hubiera querido, que siguiéramos siendo una familia, a pesar de su ausencia. Una notificación sonó en mi teléfono. Un correo electrónico de Vanessa a mi padre, copiado accidentalmente a mi dirección. Frank, he hablado con Harold. Dice que una vez que regresemos de las vacaciones, podemos seguir adelante con la destitución legal de Samra de la casa. Él cree que su reclamo sobre los deseos de Caroline no se sostendrá sin los documentos originales del fideicomiso. Se me cayó el estómago. ¿Quién era Harold y a qué se refería Vanessa con los documentos originales del fideicomiso? Con creciente inquietud, me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mi madre, Caroline Wells, era una brillante historiadora de la arquitectura que pasó su carrera restaurando casas históricas en Filadelfia. Esta casa, una victoriana reina Ana construida en 1887, había sido su mayor logro y su mayor amor. La compró como una ejecución hipotecaria en ruinas cuando yo tenía solo 7 años, volcando su corazón y sus ahorros en su restauración. Mis recuerdos de la infancia están llenos de los sonidos de lijadoras y martillos, el olor a barniz y pintura, y la contagiosa emoción de mi madre por descubrir los accesorios y la carpintería originales. Papá nunca compartió su pasión. Contador de profesión, toleraba lo que llamaba el costoso pasatiempo de Caroline, pero se quejaba constantemente de los costos y las molestias. Su matrimonio había sido tenso durante años antes del diagnóstico de mamá, pero permanecieron juntos, en gran parte por mi bien. Cuando mamá se enteró de que su cáncer era terminal, hizo arreglos cuidadosos para el futuro. Yo tenía 19 años entonces, una estudiante de 2º año en la universidad estudiando preservación arquitectónica, siguiendo sus pasos. Entre sesiones de quimioterapia, consultó con abogados, estableció el fideicomiso y tuvo largas conversaciones conmigo sobre sus deseos para la casa. Esto será tuyo algún día, me dijo, su delgada mano trazando los intrincados balaustres de la escalera principal. Tu padre puede vivir aquí todo el tiempo que necesite, pero la casa te pertenece.
Prométeme que la preservarás. Lo prometí, por supuesto. Lo que no anticipé fue lo rápido que papá seguiría adelante después de su muerte. Conoció a Vanessa en un evento de trabajo apenas un año después del funeral de mamá. 6 meses después, ella y Cassie se habían mudado a nuestra casa, trayendo consigo muebles modernos que chocaban con la estética victoriana y una actitud que sugería que me estaban haciendo un favor al ocupar la casa de mi padre. Inicialmente, traté de acomodarlas. Todavía estaba terminando la universidad, todavía de luto y agradecida por cualquier apariencia de familia. Vanessa hacía esfuerzos ocasionales de amabilidad, aunque estos momentos siempre se sentían más performativos que genuinos. Cassie permaneció distante, enterrada en su teléfono o secuestrada en su habitación. Papá cambió después de que ellas llegaron. Comenzó a referirse a las antigüedades cuidadosamente seleccionadas de mamá como esa basura vieja y a sugerir que modernizáramos las habitaciones que habían sido restauradas históricamente. Cuando objetaba, citando los deseos de mamá, se volvía distante y frío. Tu madre se ha ido, Samra, decía. Los vivos deben ser lo primero. Ahora, me había graduado el año pasado y había encontrado un trabajo en una sociedad de preservación local, lo que me permitió quedarme en Filadelfia. Podría haberme mudado, encontrar mi propio apartamento. A veces me preguntaba por qué me quedaba en una casa donde cada vez me hacían sentir más incómoda. La respuesta era simple, esta casa era el legado de mamá para mí, su último regalo. Irme se sentía como traicionar su memoria. Así que soporté las indirectas sutiles, la exclusión, la erosión gradual de mi lugar en lo que debería haber sido mi hogar. Ahora, mirando el correo electrónico reenviado accidentalmente de Vanessa, me preguntaba si mi paciencia había sido un error. Con mi padre y Vanessa ahora a miles de kilómetros de distancia, decidí usar su ausencia para buscar respuestas. ¿Quién era Harold y a qué se refería Vanessa con los documentos del fideicomiso? Comencé en la oficina en casa de mi padre, una habitación que una vez había sido la biblioteca de mi madre. La transformación era simbólica de los cambios más grandes en nuestra casa. Su cálido refugio lleno de libros era ahora un espacio de trabajo estéril dominado por el sistema de organización de Vanessa. Dudé en la puerta, sintiéndome como una intrusa a pesar de ser la legítima propietaria. Los cajones del escritorio no revelaron nada inusual, material de oficina, facturas, algunas fotos familiares, con mi ausencia conspicua. Dirigí mi atención al archivador, trabajando metódicamente a través de carpetas etiquetadas con la letra precisa de Vanessa. En la parte posterior del cajón inferior, encontré un sobregrueso de manila etiquetado como Wells House, legal. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo abría, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Dentro había copias de documentos que reconocí, el acuerdo de fideicomiso que mi madre había establecido, nombrándome como beneficiaria y a mi padre como inquilino vitalicio, con condiciones específicas. Pero también había papeles más nuevos que nunca había visto, correspondencia con alguien llamado Harold Brennan, un abogado de bienes raíces, discutiendo estrategias para invalidar el fideicomiso obsoleto y establecer una propiedad clara. Una nota adhesiva amarilla con la letra de mi padre decía, documentos originales del fideicomiso en la vieja caja de seguridad de Caroline. Sam podría tener la llave. Una fría comprensión me invadió. Estaban buscando los documentos originales del fideicomiso, probablemente para destruirlos. Sin esos papeles, sería mi palabra contra la de mi padre sobre las intenciones de mamá. Mientras seguía leyendo, la profundidad de la traición se hizo evidente. Mi padre había estado consultando con este abogado durante meses, buscando formas de reclamar la casa directamente. Vanessa estaba activamente involucrada, sugiriendo que podrían argumentar que mamá había estado mentalmente comprometida cuando estableció el fideicomiso, debido a su medicación. La carta más reciente de Harold describía su caso más sólido, alegando que yo había violado las condiciones del fideicomiso al interferir con el disfrute tranquilo de la propiedad por parte de Frank, una inversión bizarra de la realidad que me convirtió en la antagonista en mi propia casa. Me recosté, los papeles esparcidos a mi alrededor, un extraño entumecimiento reemplazando mi shock inicial. Mi padre no solo estaba olvidando mi propiedad, estaba tramando activamente para quitarme mi herencia, para borrar los últimos deseos de mi madre. Casi mecánicamente, reuní los documentos y regresé a mi habitación. Del fondo de mi armario, recuperé una pequeña caja ignífuga, el último regalo de mi madre para mí. Dentro estaba el acuerdo de fideicomiso original, exactamente donde ella me dijo que lo guardara,
junto con un sobresellado que nunca había abierto, marcado como en caso de disputas. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Dentro había una carta con la letra de mi madre y una tarjeta de visita de Eliza Montgomery, administradora del fideicomiso. Mi querida Samra. Si estás leyendo esto, entonces Frank ha olvidado sus promesas hacia mí. Esperaba que honrara mis deseos, pero me he preparado para la posibilidad de que no lo haga. Eliza tiene el poder de hacer cumplir los términos del fideicomiso si es necesario. La casa es tuya, dulce niña. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con todo mi amor. Mamá. Pasé mis dedos sobre su letra familiar, las lágrimas empañando mi visión. Incluso desde el más allá, me estaba protegiendo, anticipando amenazas que no podría haber imaginado provenientes de mi propio padre. Debería haberme sentido aliviada de tener esta salvaguarda, pero en cambio, sentí una profunda sensación de pérdida. Cualquier ilusión restante que tuviera sobre el carácter de mi padre se había hecho añicos por completo. El padre que creía conocer, imperfecto, pero en última instancia cariñoso, era una ficción. Aunque ahora tenía los medios para proteger mi herencia, todavía no estaba lista para usarlos. Necesitaba tiempo para procesar esta traición, para decidir cómo seguir adelante sin destruir la poca familia que me quedaba. Con cuidado, devolví todo a su escondite, mi mente corriendo con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Su relación con Vanessa estaba de alguna manera relacionada con sus planes para la casa? Y, lo más doloroso, ¿había aceptado alguna vez realmente los deseos de mamá, o había estado esperando su momento desde el principio? A la mañana siguiente, llamé al número de la tarjeta de visita de Eliza Montgomery. Después de explicar quién era, escuché una voz cálida y profesional responder: me he estado preguntando cuándo podría tener noticias tuyas, Samra. Acordamos reunirnos esa tarde en su oficina del centro. Eliza resultó ser una mujer sensata de unos 60 años, con cabello plateado y ojos penetrantes que me recordaban a los de mi madre. Caroline fue muy minuciosa al establecer este fideicomiso, explicó, revisando los documentos que había traído. Las condiciones de la tenencia de tu padre son bastante específicas. Puede residir en la casa, sin pagar alquiler, por el resto de su vida, siempre que reconozca tu propiedad y no interfiera con tus derechos como beneficiaria. Ha estado haciendo lo contrario, dije, compartiendo la evidencia que había encontrado. Está tratando activamente de invalidar el fideicomiso. La expresión de Eliza se oscureció. Eso constituiría una violación grave de las condiciones del fideicomiso. Estudió los papeles de la oficina de mi padre. Este abogado, Brennan, está adoptando un enfoque agresivo. ¿Ha habido otros problemas además de negar tu propiedad? Dudé, luego describí la creciente hostilidad, la exclusión sistemática y el incidente más reciente antes de sus vacaciones. Ya veo. Tomó notas cuidadosas. El abuso verbal y la creación de un ambiente inhóspito para el beneficiario también violarían los términos. Tu madre anticipó posibles conflictos e incorporó protecciones. ¿Qué tipo de protecciones? Como administradora del fideicomiso, tengo la autoridad para hacer cumplir las condiciones, hasta el punto de terminar el derecho de tu padre a ocupar la propiedad si está en incumplimiento sustancial. Una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Aquí estaba la solución, pero ¿a qué costo? Desalojar a mi propio padre parecía extremo, potencialmente destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación. No necesariamente quiero echarlo, admití. Solo quiero que respete los deseos de mamá y me trate con decencia básica. Eliza asintió con simpatía. Comencemos con una carta formal recordándole los términos del fideicomiso. A veces, una verificación de la realidad legal es suficiente para corregir el comportamiento. Este enfoque parecía razonable, firme, pero no nuclear. Eliza redactó la carta mientras yo esperaba, describiendo las obligaciones de mi padre bajo el fideicomiso y solicitando una reunión a su regreso para discutir el cumplimiento continuo. Esto debería estar esperándolo cuando regrese, dijo, entregándome el sobre. Mientras tanto, documenta cualquier otra comunicación o incidente. Si escala en lugar de cumplir, necesitaremos evidencia para tomar medidas más enérgicas. Me fui sintiéndome cautelosamente optimista. La carta serviría como una llamada de atención sin dañar permanentemente nuestra relación.
Quizás una vez que mi padre entendiera que sus planes con Harold Brennan no tendrían éxito, aceptaría la realidad y podríamos reconstruir alguna apariencia de armonía familiar. Esa noche, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Vanessa: necesitamos hablar sobre tu comportamiento mientras estamos fuera. Frank está muy molesto. Espera cambios cuando regresemos. Se adjuntó una foto de la oficina de mi padre, los cajones del escritorio parcialmente abiertos, los papeles no del todo como los había dejado. Deben haber instalado cámaras antes de irse, algo que debería haber anticipado. Mi intrusión había sido descubierta. Poco después, llegó un correo electrónico de mi padre: estoy profundamente decepcionado por tu violación de la privacidad. Buscar en mis documentos personales muestra exactamente por qué no eres lo suficientemente responsable para la propiedad de la vivienda. Consultaremos con nuestro abogado inmediatamente después de nuestro regreso. Reenvié ambos mensajes a Eliza, con las manos temblando. Su respuesta fue inmediata: esto cambia nuestro enfoque. Su postura agresiva sugiere que no responderán razonablemente a la carta. Te recomiendo que me permitas ejercer las disposiciones de cumplimiento del fideicomiso. Ahora. En lenguaje sencillo, me estaba sugiriendo que autorizara el proceso de desalojo, la opción nuclear que había esperado evitar. Antes de que pudiera responder, llegó otro correo electrónico, esta vez de Harold Brennan directamente: señora Wells, he sido contratado por Frank y Vanessa Wells con respecto a la propiedad en disputa en 1847 Chestnut Avenue. Por favor, cese cualquier comunicación con mis clientes y dirija toda la correspondencia futura a mi oficina. Tenga en cuenta que estamos preparando acciones legales con respecto a sus reclamos infundados sobre la propiedad. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi enfoque cauteloso y mesurado había sido contraproducente al darles una advertencia, solo había acelerado sus planes. La esperanza que había sentido antes se evaporó, reemplazada por la certeza enfermiza de que este conflicto se dirigía hacia una ruptura irreparable. Mamá, susurré a la habitación vacía, ¿qué me harías hacer ahora? A la mañana siguiente, llamé a Eliza para discutir nuestras opciones. Su consejo fue claro y firme: Samra, tu padre ha contratado a un abogado que ya está adoptando una postura agresiva. Esto sugiere que tienen la intención de actuar rápidamente una vez que regresen. Necesitamos responder con igual decisión. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, con un nudo en el estómago. Recomiendo que solicitemos al tribunal una ejecución de emergencia de las disposiciones del fideicomiso, incluida una orden de restricción que impida que tu padre y su esposa vuelvan a ingresar a la propiedad en espera de una audiencia completa. ¿Una orden de restricción? ¿No es eso extremo? No en este contexto. Sus comunicaciones muestran una clara intención de violar el fideicomiso y potencialmente sacarte de tu hogar legítimo. La orden de restricción simplemente mantendría el statu quo hasta que un juez pueda revisar todos los hechos. Caminé por mi habitación, sopesando sus palabras. Están de vacaciones por 8 días más. ¿Realmente necesitamos actuar tan rápido? El momento funciona a nuestro favor, explicó Eliza. Presentar la solicitud ahora nos da tiempo para asegurar la orden antes de que regresen, evitando una confrontación potencialmente volátil. Recuerda, no saben que te has puesto en contacto conmigo ni que tienes los documentos originales del fideicomiso. Su lógica era sólida, pero el peso emocional de la decisión se sentía aplastante. Esto no se trataba solo de derechos de propiedad, se trataba de cortar lo que quedaba de mi familia. Déjame pensarlo, dije finalmente. Después de colgar, deambulé por la casa silenciosa, pasando mis dedos por el pasamanos de nogal que mi madre había restaurado con amor, examinando el vitral que había encargado para reemplazar un original roto. Cada esquina guardaba su memoria, su visión de lo que debería ser esta casa. Mi contemplación fue interrumpida por otra notificación, una alerta bancaria que había configurado después de descubrir sus planes. Para mi sorpresa, mi padre había iniciado de forma remota una transferencia bancaria desde nuestra cuenta conjunta del hogar, la cuenta que financiaba principalmente para los servicios públicos y el mantenimiento, a la firma de abogados de Harold Brennan. Estaba usando mi propio dinero para financiar su ataque legal en mi contra. Esta última traición cristalizó mi decisión. Llamé a Eliza de inmediato. Estoy lista para proceder, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesitas de mí? Los siguientes días transcurrieron en una vorágine de actividad legal.
Eliza presentó la petición de emergencia, reunió declaraciones juradas y recopiló evidencia de las acciones de mi padre. Mi función era documentar el estado de la casa, catalogar las restauraciones de mi madre y preparar una declaración sobre la creación del fideicomiso. 3 días antes de que mi padre y Vanessa regresaran, Eliza llamó con noticias inesperadas. El juez ha concedido nuestra petición, dijo. Pero hay una complicación. Al revisar el testamento original y los documentos del fideicomiso de tu madre, descubrimos algo significativo. ¿Qué tipo de algo? Tu madre agregó una disposición de la que no estábamos al tanto. Si tu padre se volvía a casar, el fideicomiso requería que te comprara la mitad de la propiedad a valor de mercado o se mudara en el plazo de 1 año. Me senté, atónita. Se suponía que me iba a comprar después de casarse con Vanessa. Sí. La disposición se activó hace 3 años cuando se casó con Vanessa, pero parece que nunca reveló esto al fideicomiso. Caroline quería asegurarse de que no te vieras obligada a vivir con una madrastra que podría no respetar tu posición. Las implicaciones me golpearon de golpe. Entonces, no solo estaba violando los términos al negar mi propiedad, sino que ha estado incumpliendo el fideicomiso durante 2 años al no comprarme o mudarse. Exactamente. Y hay más. Caroline dejó una carta sellada en mi oficina, para ser abierta si se violaba esta disposición específica. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dice? Creo que deberías leerla tú misma, dijo Eliza. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Horas más tarde, me senté en la oficina de Eliza, la carta de mi madre temblando en mis manos, la letra familiar borrosa por mis lágrimas mientras leía su mensaje final para mí. Mi queridísima Samra. Si estás leyendo esto, Frank se ha vuelto a casar y ha elegido permanecer en nuestra casa sin honrar los términos del fideicomiso. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendida, pero siempre he sabido que su apego a la casa era más por posesión que por aprecio. Lo que Frank no sabe, lo que nunca le dije a nadie, es que los fondos para comprar y restaurar nuestra casa no provinieron solo de mi salario. Vinieron principalmente de mi herencia de mi abuela, con la condición específica de que la propiedad permanezca con descendientes de sangre. Frank no tiene ningún derecho legal sobre la casa más allá de lo que le concedí en el fideicomiso, que ahora ha violado. He instruido a Eliza para que te ayude a reclamar lo que es total y legítimamente tuyo. La casa es tu legado, tu herencia, no solo de mí, sino de generaciones de mujeres en nuestra familia. Mantente firme, mi valiente niña. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor. Mamá. Miré a Eliza, que había estado esperando en silencio mientras yo absorbía esta revelación. Esto cambia todo, ¿no? Ella asintió. Tu padre no tiene ningún reclamo sobre la propiedad. Ninguno. Armadas con esta nueva información, Eliza y yo revisamos nuestra estrategia legal. En lugar de simplemente hacer cumplir las condiciones del fideicomiso, buscaríamos la terminación completa de los derechos de tenencia de mi padre, basándonos en múltiples incumplimientos, negar mi propiedad, crear un ambiente hostil, intentar invalidar el fideicomiso, no cumplir con la disposición de volver a casarse y malversar fondos del hogar. La orden de restricción está ahora en vigor, explicó Eliza, mientras finalizábamos el papeleo. No podrán ingresar a la propiedad cuando regresen. El alguacil les entregará el aviso formal de desalojo y procederemos con una audiencia judicial para una resolución permanente. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la enormidad de lo que estábamos poniendo en marcha. ¿Qué tipo de línea de tiempo estamos viendo? La orden temporal dura 30 días. La audiencia para la resolución permanente está programada para la 3ª semana, lo que le da a tu padre tiempo para asegurar nuevos arreglos de vivienda. Mientras conducía a casa, contemplé los aspectos prácticos de esta transición abrupta. La mayoría de los muebles eran de mi madre, documentados en el inventario del fideicomiso, pero mi padre y Vanessa habían agregado sus propias piezas. Cassie tenía su propia habitación, llena de pertenencias personales. Tendría que hacer arreglos para que recogieran sus posesiones, bajo supervisión. La injusticia de interrumpir la vida de Cassie me pesaba. A pesar de nuestra relación distante, ella era una espectadora inocente en el conflicto de los adultos. Decidí empacar sus cosas yo misma, con cuidado y respeto, para minimizar su angustia. 2 días antes de su regreso programado, recibí una llamada inesperada de un número de Filadelfia que no reconocí. ¿Es esta Samra Wells?, preguntó una joven voz femenina.
Sí, ¿quién llama? Soy Cassie. Su voz sonaba tensa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Sorprendida, pregunté, ¿todavía estás en las Bahamas con tu mamá y mi papá? Lo estoy, pero estoy llamando desde el teléfono del hotel. No quiero que lo sepan. Hizo una pausa. Los escuché hablar anoche. Estaban peleando por la casa y por ti. Se me apretó el estómago. ¿Qué dijeron? Frank dijo que su abogado cree que pueden quedarse con la casa si afirman que estás mentalmente inestable, o algo así. Mamá sugirió que podrían hacer que pareciera que eres peligrosa. La voz de Cassie bajó más. Hablaron de plantar algo en tu habitación cuando regresemos. No sé qué, exactamente, pero sonaba mal. La revelación me sorprendió. Estaban planeando fabricar evidencia en mi contra, potencialmente algo para sugerir que era peligrosa o desequilibrada. Era una táctica desesperada y despreciable. Gracias por decírmelo, Cassie. Eso fue valiente de tu parte. Yo solo. No me pareció bien. Y también escuché otras cosas, sobre cómo la casa es en realidad tuya, no de Frank. ¿Es eso cierto? Sí, dije simplemente. Mi madre me la dejó a mí. Hubo un largo silencio. Nunca me dijeron eso. Mamá siempre decía que era la casa de Frank y que tú solo vivías allí hasta que arreglaras tu vida. Otra pausa. Lo siento por cómo te han tratado. Su inesperada empatía me hizo llorar. No es tu culpa, Cassie. Debería irme antes de que se den cuenta de que me he ido, pero quería que lo supieras. Después de que terminó la llamada, inmediatamente me puse en contacto con Eliza para transmitir esta nueva información. Esto cambia las cosas, dijo sombríamente. Si están planeando fabricar evidencia, debemos tomar precauciones adicionales. Me pondré en contacto con el tribunal para modificar la orden de restricción para evitar que ingresen a la propiedad bajo ninguna circunstancia, incluso para recoger pertenencias. Organizaremos un supervisor designado por el tribunal para ese proceso. Estuve de acuerdo con su evaluación, pero había surgido una nueva preocupación. ¿Qué pasa con Cassie? Solo tiene 16 años. No debería estar atrapada en medio de esto. Podemos solicitar disposiciones especiales para ella en la orden judicial, sugirió Eliza. Tal vez visitas supervisadas o un lugar de intercambio neutral para sus posesiones. Mientras discutíamos estas modificaciones, llegó otra llamada, esta vez directamente de mi padre. En contra de mi mejor juicio, respondí. Samra, comenzó, su voz falsamente cálida, hemos estado pensando en nuestra conversación antes de irnos. Vanessa y yo queremos disculparnos por nuestras duras palabras. Nos gustaría tener una reunión familiar cuando regresemos para discutir las necesidades de todos de manera justa. El cambio repentino en el tono confirmó la advertencia de Cassie. Me estaban tendiendo una trampa, tratando de que bajara la guardia antes de su regreso. Eso suena razonable, respondí, igualando su calidez artificial. Definitivamente tenemos mucho que discutir. Tan pronto como terminó la llamada, me volví hacia Eliza. Están planeando algo específico para cuando regresen. Necesitamos estar listos. Ella asintió sombríamente. No te preocupes, lo estaremos. El día del regreso de mi padre y Vanessa amaneció claro y brillante, un marcado contraste con la tormenta a punto de desatarse sobre nuestra familia. Según las instrucciones de Eliza, había desalojado la casa temporalmente, observando desde el otro lado de la calle cómo las partes necesarias se reunían en el césped delantero, el ayudante del sheriff, Eliza en su papel de administradora del fideicomiso y un representante de la corte para documentar los procedimientos. Su taxi llegó exactamente a las 2:15 de la tarde. Vi a mi padre salir primero, con la cara relajada por las vacaciones, hasta que vio los vehículos oficiales. Vanessa lo siguió, con gafas de sol de diseñador ocultando su reacción inicial. Cassie se quedó un poco atrás, mirándome a la distancia con un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Desde mi posición, no pude escuchar las palabras exactas intercambiadas, pero el lenguaje corporal contaba la historia con suficiente claridad. El sheriff dio un paso adelante, entregándoles oficialmente la orden judicial. La postura de mi padre se tensó en estado de shock, su mano alcanzando los documentos.
Vanessa se quitó las gafas de sol, gesticulando salvajemente mientras presumiblemente protestaba. Eliza se mantuvo tranquila, señalando ocasionalmente secciones específicas del papeleo. El representante de la corte tomó notas y fotografías, manteniendo un registro oficial de los procedimientos. A medida que la realidad de su situación se hizo evidente, la cara de mi padre se transformó, primero enrojeciéndose de rabia, luego desvaneciéndose a ceniza e incredulidad. La reacción de Vanessa fue más volátil, sus brazos agitándose mientras gritaba a los funcionarios, luego volviéndose acusadoramente hacia mi padre. Había imaginado este momento de manera diferente, tal vez con satisfacción o reivindicación. En cambio, sentí una compleja mezcla de tristeza y resolución. Esta no era una victoria para celebrar, sino un final necesario para permitir un nuevo comienzo. El golpe final llegó cuando Eliza les entregó el último documento, la carta de mi madre, explicando el verdadero origen de los fondos de la casa y la herencia femenina de generaciones que me precedió. Mi padre se hundió en una de las maletas, la fachada de justa indignación desmoronándose en una derrota atónita al comprender finalmente la profundidad de su error de cálculo. La casa nunca había sido suya para reclamar. Siempre, inequívocamente, había sido mía. En las semanas siguientes a esa confrontación decisiva, los asuntos prácticos de la separación procedieron con precisión formal. Mi padre y Vanessa consiguieron un apartamento al otro lado de la ciudad, recogiendo sus pertenencias personales bajo supervisión judicial. Nuestra comunicación se limitó a correos electrónicos concisos sobre logística, la calidez de la familia irreparablemente dañada por la traición y la intervención legal. El desarrollo más sorprendente vino de Cassie. 2 días después del desalojo, se puso en contacto conmigo y me pidió que nos reuniéramos en un café local. Han estado peleando constantemente, confió con chocolate caliente. Mamá culpa a Frank por no decirle la verdad sobre la casa. Frank la culpa a ella por presionarlo para que emprenda acciones legales. Ella dudó. Me preguntaba si podría visitarte a veces. La casa se siente más como un hogar que cualquier lugar en el que hayamos vivido. Su petición me conmovió inesperadamente. Por supuesto que puedes, Cassie. En cualquier momento. Se convirtió en una visitante habitual, inicialmente para las tardes de fin de semana, eventualmente quedándose a dormir en su antigua habitación cuando las tensiones en el apartamento se volvían insoportables. A pesar de nuestras diferencias, formamos un vínculo tentativo, 2 personas, daños colaterales en el caos de las decisiones de nuestros padres. Mi padre intentó la reconciliación una vez, llegando sin previo aviso un domingo por la mañana. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, ofreció torpemente. Después de que tu madre murió, yo solo, no podía aceptar que no me hubiera confiado la casa. No se trataba de confianza, papá, respondí. Se trataba de legado. Mamá quería asegurarse de que la casa permaneciera en la familia, por generaciones. Asintió lentamente. Lo entiendo ahora. Demasiado tarde, supongo. Quizás, algún día, reconstruiríamos alguna versión de una relación. Pero por ahora, las heridas eran demasiado frescas, la traición demasiado profunda. En cuanto a la casa, me dediqué a continuar el trabajo de preservación de mi madre, centrándome en la renovación del 3er piso que ella había planeado pero que nunca completó. Cada moldura restaurada y cada accesorio cuidadosamente elegido honraban su visión y fortalecían mi conexión con las mujeres que me precedieron. La casa siempre ha sabido a quién pertenecía, comentó Eliza durante una visita. Tu madre estaría orgullosa de cómo has protegido su legado. Tenía razón. Esto no se trataba solo de propiedad, se trataba de honrar el pasado mientras construía mi futuro, exactamente como mi madre había pretendido.